En algún lugar del mundo, ahora mismo, hay un niño mirando al cielo y preguntándose si alguien realmente lo ve. Sus ojos cansados reflejan la soledad que lleva en el pecho, y su respiración, casi imperceptible, parece un susurro a un mundo que no responde. Ese niño podría ser cualquiera de nosotros. Podría ser yo. Podría ser tú. Vivimos en un mundo lleno de ruido, compromisos urgentes y distracciones incesantes. En medio de esta vorágine, ¿cuántas historias pasan desapercibidas? ¿Cuántas vidas, como la de Tiago, se desarrollan fuera de la atención de los demás? Tiago no es solo un nombre. Representa a millones de personas que se han sentido invisibles, olvidadas, sin un lugar al que pertenecer. Tiago creció sintiéndose un espectador de la vida de los demás. Vio gente corriendo apresuradamente por las calles, riendo, hablando, compartiendo momentos. Pero para él, el mundo parecía lejano, inalcanzable. Nadie se detuvo a mirarlo a los ojos, a preguntarle su nombre, a escuchar su historia. El vacío en su interior no hacía más que aumentar y la pregunta martilleaba en su mente, ¿alguien me ve? ¿Cuántas veces nos hemos sentido así? Perdido entre la multitud, anhelando una mirada de comprensión, una señal de que importamos. La historia de Tiago es un reflejo de lo que, en algún momento, todos hemos vivido. La soledad puede ser un peso aplastante, un silencio que resuena en nuestro interior. Pero ¿y si la soledad no fuera el fin? ¿Y si, en lugar de ser una prisión, fuera un puente hacia algo más grande? ¿Qué sucede cuando el dolor se convierte en propósito? Cuando, en el momento más oscuro, surge una chispa de esperanza. Esta no es solo la historia de un niño huérfano. Es una historia sobre la esperanza, la resiliencia y la sorprendente capacidad que tenemos para encontrar luz incluso en los momentos más oscuros. Tiago aún no lo sabía, pero su viaje apenas comenzaba. James nunca conoció el rostro de su madre ni escuchó la voz de su padre. No sabía lo que era tener un regazo en el que acurrucarse o una mano firme que lo guiara. Desde que tuvo edad suficiente para recordar, su realidad fue una sucesión de días inciertos, vividos entre calles concurridas y callejones olvidados. La ciudad, con sus altos edificios y sus luces parpadeantes, parecía indiferente a su existencia. En sus primeros recuerdos de infancia, Tiago se veía sentado en el frío suelo, viendo pasar a la gente sin darse cuenta. A veces caía una moneda a su lado, un apresurado gesto de caridad. Pero lo que quería no era dinero, fue una mirada, una palabra, una prueba de que tu vida importaba. Mientras otros niños jugaban en los parques, iban a la escuela de la mano de sus padres, él se aferraba a una vieja manta rota, tratando de encontrar consuelo en medio del abandono. Las noches eran las peores. El frío cortante penetraba sus ropas gastadas, impidiéndole conciliar el sueño. El viento aullaba entre los edificios, llevándose consigo cualquier ilusión de seguridad. Se acurrucó en algún rincón, tratando de ignorar el vacío en su estómago que le dolía tanto como la soledad. A veces cerraba los ojos y se imaginaba estar en un hogar cálido, con una cama suave y una voz suave deseándole buenas noches. Pero cuando abrió los ojos, todo seguía igual, la oscuridad, el silencio, la certeza de que nadie vendría a buscarlo. El hambre era una sombra constante, cada día más cruel. Tiago aprendió a encontrar comida en los restos que la gente desechaba sin pensar. Un trozo de pan duro, un poco de fruta reservada,
Cualquier cosa servía para engañar al estómago y alargar un día más de supervivencia. A veces se preguntaba si eso era todo lo que la vida le deparaba. ¿Habrá alguna vez más que migajas? ¿Alguna vez pertenecería a algún lugar? Pero lo que más pesaba en su corazón no era solo el hambre o el frío. Era la sensación de ser invisible. Ver familias juntas, niños corriendo a los brazos de sus padres, mesas llenas de comida y risas. Todo esto parecía un mundo lejano, una realidad a la que nunca tendría acceso. A veces se sentía como un fantasma deambulando por la ciudad, presente pero ignorado. Cada día era una batalla silenciosa, un intento de encontrar significado donde no había nada más que supervivencia. Y sin embargo, en lo más profundo de su ser, una pequeña llama insistía en no apagarse. Tiago no podía explicar por qué, pero había algo dentro de él que se negaba a darse por vencido por completo. Tal vez era esperanza, débil y temblorosa, pero aún ahí. No sabía que su vida pronto daría un giro inesperado. El camino aún sería arduo, pero algo estaba a punto de cambiar. Y este cambio comenzaría con un gesto sencillo pero poderoso que nunca olvidaría. El frío de esa noche parecía más intenso que nunca. El viento cortaba su fina piel y sus extremidades estaban tan entumecidas que apenas podía moverse. Tiago estaba agotado, más que nunca. Su cuerpo débil y hambriento ya no respondía como antes. El hambre era como un agujero en su estómago, un dolor sordo que no le dejaba pensar en nada más. Con cada paso que daba por la ciudad oscura, su esperanza disminuía. Esa sensación de ser invisible, de no pertenecer a ningún lugar, pesaba sobre sus hombros como una sentencia definitiva. ¿Cuántos días más podría sobrevivir así? ¿Cuántas noches frías podría aguantar tu cuerpo antes de rendirse por completo? Se sentó en una acera al azar, apoyando la cabeza en las rodillas, tratando de ignorar el hambre, el frío y el miedo. Miró a su alrededor, viendo la ciudad avanzar sin darse cuenta de su existencia. Las familias pasaban corriendo, las parejas reían juntas, la gente seguía su camino como si nada estuviera fuera de lugar. Pero Tiago estaba ahí, atrapado en un ciclo de dolor y soledad. Sintió que las lágrimas le ardían en los ojos, pero no tenía fuerzas para llorar. Cerró los ojos y trató de recordar algún recuerdo feliz, algo que pudiera darle algo de consuelo. Pero su mente estaba vacía. No había buenos recuerdos, no había un pasado al que pudiera escapar. Todo lo que tenía era ese regalo solitario y doloroso. En ese momento, por primera vez, Tiago se preguntó si valía la pena continuar. ¿Qué había más allá de esa vida de sufrimiento? ¿Qué le esperaba aparte de otro día de hambre, otra noche fría, otro viaje sin rumbo? La desesperación se apoderó de su corazón y un pensamiento oscuro surgió en su mente, ¿y si simplemente desapareciera? ¿Alguien notaría su ausencia? Pero antes de que pudiera hundirse por completo en ese abismo, sucedió algo inesperado. Un suave sonido interrumpió sus pensamientos. Abrió lentamente los ojos y vio un par de zapatos gastados frente a él. Cuando levantó la vista se encontró con un rostro marcado por el tiempo, pero con unos ojos llenos de compasión. Esa persona le entregó un trozo de pan y, por primera vez en mucho tiempo, Tiago sintió algo diferente, fue visto. Y en ese momento, su historia empezó a cambiar. Fue entonces cuando sucedió algo inesperado.
Un suave sonido interrumpió sus pensamientos. Abrió lentamente los ojos y vio un par de zapatos gastados frente a él. Cuando levantó la vista se encontró con un rostro marcado por el tiempo, pero con unos ojos llenos de compasión. Esa persona le entregó un trozo de pan y, por primera vez en mucho tiempo, Tiago sintió algo diferente, fue visto. El impacto de ese simple gesto fue como una chispa en la oscuridad. Por primera vez se dio cuenta de que tal vez no estaba completamente solo. Esa pequeña muestra de compasión plantó una semilla en su interior, una semilla de esperanza. Y, sin siquiera saberlo, Tiago empezó a dar sus primeros pasos hacia una nueva vida. La noche era fría y silenciosa. El viento soplaba con fuerza por las calles de la ciudad, levantando hojas secas y esparciendo un aire de soledad por cada esquina. Tiago estaba sentado en el mismo lugar de siempre, con las rodillas pegadas al pecho, tratando de conservar el poco calor que aún le quedaba en el cuerpo. Le dolía el estómago, el hambre era insoportable, pero lo que realmente lo consumía era el peso de la soledad. No podía decir cuánto tiempo había pasado desde que se sentó allí. Quizás horas, quizás días. Todo parecía una neblina confusa de frío, hambre y cansancio. Sus ojos entrecerrados observaban a los pocos transeúntes que pasaban, envueltos en sus propios mundos, sin siquiera reparar en él. Estaba acostumbrado a ser invisible. En el fondo ya me lo esperaba. Fue entonces cuando apareció en su visión un par de zapatos gastados. A diferencia de los demás que simplemente pasaron corriendo, estos se detuvieron frente a él. Tiago no levantó la vista de inmediato. Ya había aprendido que esperar algo de alguien normalmente terminaba en decepción. Pero entonces, un olor familiar llegó a su nariz. Pan. Lentamente levantó la cabeza y vio a un anciano mirándolo. Su rostro estaba marcado por el tiempo, con profundas arrugas que contaban historias de muchas décadas. Pero había algo en sus ojos que Tiago no había visto en mucho tiempo, compasión. Sin decir una palabra, el hombre extendió la mano y le ofreció un trozo de pan fresco. Tiago vaciló. Nadie le ofreció nada sin esperar algo a cambio. Pero el hambre habló más fuerte. Con manos temblorosas tomó el trozo de pan y se lo llevó a la boca, sintiendo el suave sabor que contrastaba con los días de miseria que había vivido. Comió lentamente, saboreando cada bocado, como si temiera no volver a tener la oportunidad de comer algo así. El hombre permaneció allí, tomándose su tiempo, solo observando. Después de un rato, se agachó hasta el nivel de Tiago y dijo en voz baja: «Usted no está solo». Estas palabras golpearon a Tiago de una manera que no esperaba. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que escuchó algo así? ¿Cuánto tiempo hacía que no se sentía visto, reconocido, recordado? El calor del pan en sus manos ahora parecía un reflejo del calor que comenzaba a acumularse dentro de él. El hombre permaneció unos instantes, luego se levantó y siguió su camino. Pero Tiago se quedó allí, mirando el trozo de pan, sintiendo el eco de aquellas palabras resonando en su pecho. Algo dentro de él había cambiado. No era solo un trozo de pan. No fue solo una mirada de compasión. Era una prueba de que, tal vez, solo tal vez, todavía tenía un lugar en este mundo.
En los días siguientes, Tiago empezó a ver el mundo con ojos ligeramente diferentes. Todavía enfrentaba dificultades, todavía sentía hambre y frío, pero ese pequeño gesto había plantado una semilla en su interior. Comenzó a notar detalles que antes había ignorado, la sonrisa de un niño cuando le daban un dulce, la forma en que las personas se ayudaban entre sí sin darse cuenta. Los pequeños rayos de luz que atravesaban la oscuridad de su vida. Fue el comienzo de una transformación. Todavía no sabía cómo, todavía no sabía cuándo, pero algo dentro de él decía que su historia no terminaría ahí. Porque, por primera vez en mucho tiempo, Tiago sintió que no estaba solo. Aquella noche fría y solitaria marcó un punto de inflexión en la vida de Tiago. El pequeño gesto de un extraño encendió una chispa dentro de él, pero fue solo el comienzo. En los días siguientes, esa chispa se convertiría en algo mucho más grande. Con el corazón renovado por la esperanza, Tiago empezó a observar el mundo de otra manera. Todavía enfrentaba dificultades, pero algo en él había cambiado. Empezó a notar personas que, como ese hombre, mostraban actos de bondad. Y fue así como, en una mañana nublada, su vida tomó un nuevo rumbo. Mientras caminaba por las calles, Tiago encontró un pequeño centro comunitario. La puerta estaba entreabierta y dentro vio niños riendo, aprendiendo y siendo atendidos. Por un momento dudó. ¿Pertenecía allí? ¿Podría volver a confiar en alguien? Pero antes de que pudiera decidirse, una voz suave lo llamó. «Hola, muchacho. ¿Tienes hambre?» Tiago se dio vuelta y se encontró con una mujer con una sonrisa amable. Su nombre era doña Elena, voluntaria del centro. Ella lo invitó a pasar y, por primera vez en mucho tiempo, sintió que había un espacio para él. Dentro de ese lugar encontró no solo comida, sino también refugio. Allí nadie lo miró con desprecio o indiferencia. Fue visto. Con el tiempo, Tiago empezó a abrirse. Recibió apoyo, educación y, lo más importante, la confianza de que podría ser más que un niño perdido en la calle. Con paciencia y ánimo, descubrieron en él un talento especial, el arte. El dibujo era su forma de expresar todo lo que sentía, todo el sufrimiento que cargaba, pero también los sueños que empezaban a surgir. Fue a través del arte que Tiago empezó a transformar su dolor en inspiración. Dibujó escenas de su vida, pero también imaginó un futuro diferente, un futuro en el que podría ayudar a otros como él. Cada golpe era una parte de su historia a la que se le daba un nuevo significado. Con el apoyo de la comunidad, Tiago tuvo la oportunidad de estudiar y desarrollar aún más sus habilidades. Se dio cuenta de que, así como él había sido ayudado, él podía ser una luz para otros niños que aún vivían en la calle. Entonces tomó una decisión, dedicaría su vida a llevar esperanza a quienes la necesitaban. Tiago empezó a enseñar arte a otros niños en el centro comunitario. Les mostró que el dolor no tenía por qué definir sus vidas, que siempre había una manera de empezar de nuevo. Pequeños gestos, como un lápiz y un papel, pueden ser el comienzo de una nueva historia. Pasaron los años y Tiago creció. Se convirtió en artista y defensor de los niños vulnerables. Sus obras contaban historias de superación, de amor y de segundas oportunidades. Su propósito era claro, transformar vidas con la misma bondad con la que un día transformó la suya propia.
Y así demostró que pequeños actos de compasión pueden cambiar los destinos. Ese dolor se puede convertir en fuerza. Y que, independientemente de dónde venimos, siempre existe la posibilidad de un nuevo comienzo. Porque, al final, Tiago nunca estuvo solo. Y ahora se estaba asegurando de que otros niños también lo supieran. La historia de Tiago no se trata solo de un niño que superó desafíos. Se trata de cada uno de nosotros. Sobre cómo los pequeños gestos pueden cambiar vidas y cómo la esperanza puede surgir en los momentos más inesperados. ¿Cuántas veces hemos pasado junto a alguien y no hemos notado su dolor? ¿Cuántas personas a nuestro alrededor se sienten invisibles, esperando una mirada de compasión, un simple gesto que pueda reavivar la esperanza en ellos? La historia de Santiago nos enseña que no necesitamos hacer grandes cosas para transformar el mundo. A veces una sonrisa, una palabra de apoyo o un simple acto de bondad pueden ser suficientes para cambiar el destino de alguien. Quizás ya hayas sentido lo que sintió Tiago. Quizás, en algún momento de tu vida, te preguntaste si alguien realmente veía tu dolor, se preocupaba por tu existencia. Si esta historia te tocó el corazón, recuerda, no estás solo. Eres visto, eres importante y eres amado. Y ahora les pregunto, ¿qué podemos hacer para hacer del mundo un lugar mejor? ¿Cómo podemos ser una diferencia en la vida de alguien? La respuesta puede estar en pequeñas actitudes cotidianas. En la forma en que tratamos a las personas, en la empatía que mostramos, en la forma en que elegimos difundir amor en lugar de indiferencia. Si James encontró esperanza en un simple pedazo de pan y una mirada amable, imagina cuántas vidas podemos impactar simplemente eligiendo actuar con bondad. El mundo necesita más personas dispuestas a marcar la diferencia. Y tal vez, hoy, esa persona seas tú. Si esta historia te inspiró, compártela con alguien que necesite escuchar este mensaje. Suscríbete al canal para seguir siguiendo historias que nos hacen reflexionar, crecer y ver la vida con nuevos ojos. Juntos podemos difundir más amor y esperanza en todo el mundo. Recuerda, tienes el poder de ser la luz en la vida de alguien. Nunca subestimes el poder de la compasión. Los pequeños gestos pueden transformar vidas y todo comienza contigo. El viaje de Tiago es más que una historia de superación. Ella nos recuerda que cada uno de nosotros tiene el poder de transformar vidas, incluso en los momentos más difíciles. Y si hay algo que podemos aprender de esta trayectoria es que los pequeños gestos pueden tener un impacto inimaginable. A menudo nos perdemos en el ajetreo de la vida cotidiana y no nos damos cuenta de cuánto puede marcar la diferencia una simple actitud. ¿Cuántas personas a nuestro alrededor se sienten solas, invisibles, desesperanzadas? Tiago podría haberse quedado perdido en el dolor si no hubiera encontrado a alguien dispuesto a verlo. Esto nos lleva a una pregunta importante: ¿con qué frecuencia ignoramos a quienes nos necesitan? Si miramos a nuestro alrededor, nos daremos cuenta de que hay muchas historias como la de James. Historias de dolor, soledad y búsqueda de sentido. Pero también hay historias de transformación, nuevos comienzos y amor. La diferencia entre un destino y otro puede estar en el simple hecho de tender la mano. ¿Alguna vez has pensado que podría ser la luz en la vida de alguien? Un simple acto de bondad puede cambiarlo todo. Una palabra de apoyo, un momento de escucha, una actitud de empatía. No necesitamos grandes cosas para marcar la diferencia. A menudo es en lo ordinario donde encontramos lo extraordinario.
Tal vez usted mismo haya tenido dificultades y se haya preguntado si a alguien realmente le importa. Si esta historia te tocó el corazón, debes saber que no estás solo. Tu vida tiene valor. Eres importante. Eres visto y amado, aunque a veces no te des cuenta. Y ahora, los invito a reflexionar, ¿cómo podemos hacer de este mundo un lugar mejor? ¿Cómo podemos ofrecer a alguien la misma esperanza que alguna vez recibimos? Pequeñas acciones pueden cambiar el destino y todo comienza con nuestra elección de actuar con amor. Si este mensaje le resuena, compártalo con alguien que necesite escuchar estas palabras. Suscríbete al canal para seguir siguiendo historias que nos inspiran a crecer, evolucionar y difundir más bondad. Juntos podemos transformar vidas, tal como se transformó la de Tiago. Nunca subestimes el poder de un acto de compasión. Quizás hoy sea el día en que tú, sin darte cuenta, marques la diferencia en la vida de alguien. La historia de Tiago no se trata solo de él. Se trata de mí. Se trata de ti. Se trata de todos nosotros. Porque, en algún momento de la vida, ya nos sentimos invisibles. Nos hemos preguntado si realmente marcamos la diferencia, si a alguien le importa, si todo lo que enfrentamos tiene un propósito. Tiago comenzó su vida en soledad y abandono, pero encontró, en pequeños gestos, la fuerza para seguir adelante. Y esta es la verdad que hay que decir, no son solo los grandes actos heroicos los que cambian vidas, sino los pequeños gestos, aquellos que parecen insignificantes, pero que tienen un peso inimaginable. Ahora, detente un momento y piensa, ¿cuántas veces te has topado con alguien que estaba sufriendo, pero no se daba cuenta? ¿Cuántas historias de dolor y superación hay a nuestro alrededor y pasan desapercibidas? ¿Cuántas personas esperan una sola señal de que las ven y las aman? El mundo está lleno de corazones heridos, esperando una mirada, una sonrisa, una palabra que traiga esperanza. El gesto del desconocido que ofreció pan a Santiago puede parecer sencillo. Pero para él fue un punto de inflexión. Fue la primera chispa de esperanza en un mundo que hasta entonces había parecido frío e indiferente. Fue la primera señal de que no estaba solo. Fue el comienzo de su transformación. ¿Y si nos paramos a reflexionar cuántos Tiagos hay a nuestro alrededor? Niños abandonados, ancianos olvidados, jóvenes que luchan contra la depresión, personas que lo han perdido todo y tratan, cada día, de encontrar un motivo para continuar. ¿Qué pasaría si, en lugar de permanecer indiferentes, decidiéramos actuar? Si fuéramos ese extraño que ofrece un trozo de pan, un abrazo, un oído atento. Quizás tú mismo hayas estado del otro lado. Quizás ya te hayas sentido solo, desacreditado, sin fuerzas para continuar. Y tal vez, en un momento inesperado, alguien se acercó a ti y te demostró que eras importante. Los pequeños actos de bondad tienen el poder de resonar para siempre en la vida de una persona. Y si recibiste algún día este gesto, ahora te toca corresponderle. La gran lección de la historia de James no es solo la superación, sino la transformación que se produjo al encontrar la compasión. Descubrió que el dolor no tiene por qué ser el punto final de la historia, sino que puede ser el punto de partida de algo más grande. Convirtió su sufrimiento en propósito. Y eso es algo que todos podemos hacer. ¿Qué puedes hacer hoy para cambiar la vida de alguien? ¿Qué puedes hacer para ser la respuesta que alguien necesita? A veces todo empieza con algo pequeño, con un simple te veo. Nuestro mundo necesita más empatía.
más humanidad, más amor. Y todo comienza dentro de cada uno de nosotros. James encontró esperanza porque alguien decidió verlo. Ahora, depende de nosotros elegir ver a los demás. Si esta historia te tocó el corazón, no te la guardes para ti. Comparte con alguien que necesite escuchar este mensaje. Difunde esta reflexión. Y si aún no eres parte de nuestra comunidad, suscríbete al canal. Aquí creemos en el poder de las historias para inspirar, transformar y unir corazones. El cambio comienza contigo. Tienes el poder de iluminar el camino de alguien. Nunca dudes de eso. Nunca subestimes el impacto que puede tener un acto de bondad. Porque, al fin y al cabo, todos queremos lo mismo, ser vistos, comprendidos y amados. La historia de Tiago nos invita a reflexionar sobre el verdadero significado de la compasión, la empatía y el poder de los pequeños gestos. Cuando miramos su trayectoria, nos damos cuenta de algo profundo: en algún momento todos nos hemos sentido solos. Todos hemos tenido días difíciles, momentos en los que pensábamos que a nadie le importaba, que éramos invisibles para el mundo. ¿Pero es esto cierto? Tiago creía que no había nadie vigilándolo. Cada día en las calles reforzaba esta idea. Pero un solo acto de bondad fue suficiente para cambiar su visión del mundo. Alguien vio tu dolor. Alguien decidió actuar. Y en ese momento, una chispa de esperanza se encendió en su interior. Ahora, detente un momento y piensa, ¿cuántas personas a nuestro alrededor están viviendo esta misma realidad? ¿Cuántas personas están atrapadas en su dolor, esperando una señal de que las ven y las aman? Podría ser un vecino solitario, un amigo que esconde su tristeza, un extraño que se cruza en nuestro camino y carga con un peso invisible. ¿Cuántos James están esperando que alguien les tienda la mano? La gran pregunta es, ¿somos conscientes de esto, o estamos tan inmersos en nuestras propias preocupaciones que no vemos quién está a nuestro lado? La historia de James nos muestra que no necesitamos grandes acciones para cambiar el mundo. Pequeños gestos pueden tener un gran impacto. A veces una sonrisa, una palabra de aliento, un simple "¿cómo estás?", puede hacer toda la diferencia. ¿Qué pasaría si todos decidiéramos actuar con más empatía, si nos detuviéramos a escuchar, a ofrecer consuelo, a demostrar que nos preocupamos? El mundo sería un lugar mejor. Un lugar donde nadie se sentiría invisible. Un lugar donde cada persona sepa que tiene valor. Si alguna vez has pasado por un momento difícil y has encontrado a alguien que te ayudó a seguir adelante, entonces sabes lo poderoso que es eso. Y ahora, tal vez sea tu turno de ser esa persona para alguien. Quizás hoy sea el día en que puedas cambiar la vida de alguien con un simple acto de bondad. Esta historia no termina con James. Continúa con cada uno de nosotros. Porque la compasión es un ciclo. Cuando recibimos amor, aprendemos a compartirlo. Y cuando difundimos bondad, creamos un mundo donde más personas encuentran esperanza. Entonces ahora te pregunto, ¿cómo puede ser una diferencia en la vida de alguien hoy? ¿Qué puedes hacer para asegurarte de que nadie a tu alrededor se siente invisible? La respuesta puede estar en los pequeños detalles. En una mirada pensativa. En un gesto de cariño. En una actitud que demuestra que nadie está solo. Si este mensaje te tocó el corazón, compártelo con alguien que necesite escucharlo. Difundamos esta reflexión, esta cadena de amor y empatía.
Y si aún no eres parte de nuestra comunidad, suscríbete al canal. Aquí creemos en el poder de las historias para transformar vidas. El cambio